Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Rafi Anglada y José Lamas, quien estuvo con nosotros ayer en el programa. Ellos son nuestros analistas aquí en Radio Isla 1320. Además, la licenciada Nidia González de la Coalición Paz para la Niñez y el presidente de la Junta del Sindicato de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, José Rivera. Rivera también estará con nosotros en el último segmento del programa a partir de las 9:40 de la mañana, por supuesto, para discutir lo que está pasando con la jubilación, el plan de retiro de los ex empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Todo eso y, por supuesto, como todos los días, de lunes a miércoles que para ella sabe a viernes, estará con nosotros sentada a la mesa Marilu Guzmán y junto a ella, café en mano todos, analizamos los temas para hoy 22 de marzo del 2023, 150 años de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. Son las 8:02 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Quiero hablar sobre esencialmente dos temas en la mañana de hoy. Por un lado, el alcalde de Ponce, lo que está pasando en la ciudad señorial. Y por otro tema que yo encuentro es relacionado, el caso del alcalde Ángel Pérez. Comienzo diciendo, y me pareció refrescante esto, que la alcaldesa de Morovis demostró ayer mucha valentía política y mucha fuerza moral al hacer un reclamo para que el alcalde de Ponce ceda su silla a la vicealcaldesa de la ciudad, mientras atiende la situación que enfrenta con el panel del fiscal especial independiente. Y creo que es de las pocas personas al interior del Partido Popular Democrático que con tanta claridad ha planteado algo que es evidente, que el Partido Popular Democrático, si quiere tener posibilidades de ganar y si quiere tener la fuerza moral para gobernar, son dos cosas distintas incluso. Uno es que uno quiera hacer el contraste, la diferencia por puro oportunismo político electoral. Otro es que además uno quiera establecer una diferencia real, moral, en los principios y los valores que rigen las colectividades. Y para poder gobernar a Puerto Rico en momentos en que estamos arropados por la corrupción y el desasosiego, hace falta para gobernar el tener la estatura y la fuerza moral para hacerlo. Y eso significa el actuar aún contra los allegados y aliados de uno. El que no haga eso, el que no esté dispuesto a señalar el problema que tiene en su propia casa, no debería estar criticando la casa del vecino. Y en ese sentido creo que hay que reconocer y felicitar a la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, por ese señalamiento que lo hace contra un alcalde colega. O sea, una persona que es su homólogo en la ciudad de Ponce. Más difícil aún cuando hay ese nivel de cercanía, pero es lo correcto. Y lo correcto a menudo no es fácil. Pero a largo plazo es lo que establece, de nuevo, los contrastes para que la gente pueda ver que existe alguna diferencia entre el PNP y el PPD. Y segundo, establece la fuerza moral para posteriormente poder hacer ese mismo tipo de reclamo, de corrección y pulcritud en la gestión pública con el contrario. Y con el país, para poder gobernar el país.
Paso de ahí al tema de Ángel Pérez. Ángel Pérez decidió enfrentar juicio y para fines del país, qué bueno que decidió enfrentar juicio. Porque muchos de los detalles que hemos visto durante el desfile de prueba durante esta pasada semana, no habríamos tenido acceso a estos detalles de no haber sido por el desfile de prueba público que se da cuando se ventila un caso ante un jurado. ¿Y qué es lo que hemos aprendido? Voy a hacer una pausa antes de hablar de qué es lo que hemos aprendido en este caso. Quiero hacer el contraste entre lo que dijo la alcaldesa de Morovis en el caso de Ponce y lo que dijo el gobernador, no el alcalde, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, en el caso, supongo yo que en el caso de Ángel Pérez, pero realmente pues en relación con todos estos casos que hemos tenido de alcaldes y funcionarios públicos que están enfrentando cargos por corrupción. Dice el gobernador de Puerto Rico que estos son, al final del día, casos aislados. Cito directamente, estoy citando aquí de un artículo que publicó Cyber News. Cita, estos son casos aislados, específicos, que básicamente todos hasta el momento han acabado con condenas y múltiples personas han perdido su libertad. Se les ha afectado severamente su reputación, han quedado inhabilitados para servir al gobierno o brindar servicios al gobierno. Pero yo quiero insistir en ese punto de que estos son casos aislados y me recuerda a lo que dijera el alcalde de Villalba, candidato también, como lo es la alcaldesa de Morovis, a presidente del Partido Popular Democrático, cuando dijo que el código del que habló el Cano Delgado no es algo que él conociera, y eso pues yo se lo acepto, ¿verdad? Que el alcalde diga, yo no participo en ese tipo de actividad delictiva, se lo acepto. Pero me preocupa que de ahí haya continuado con una defensa de todos los alcaldes que él representa. Y que eso no es aplicable a los alcaldes que él representa. Bueno, pues hubo alcaldes que eran miembros de la asociación o ex miembros de la asociación que han sido señalados por corrupción. Incluso en este momento, justo que 2-3 días después de que el alcalde de Villalba dijera que eso no era aplicable a los alcaldes que él representaba, sale el alcalde de Ponce, o por lo menos sale el FEI, a decir que el alcalde de Ponce, ellos encontraron suficiente evidencia como para hacer un referido con una recomendación al fiscal especial independiente por el esquema de repago de un préstamo que él tomó durante la campaña. Entonces, por eso yo dije, desde que escuché al alcalde de Villalba decir eso, y ahora cuando escucho al gobernador Pedro Pierluisi decir algo muy similar, que estos son meros casos aislados, les digo a ambos que tengan mucho cuidado con eso. Que no debemos estar en Puerto Rico minimizando el trauma que ha sufrido el pueblo de Puerto Rico con la cantidad, la caterva, la retahíla de corruptos que han desfilado por la calle Chardón y por el Departamento de Justicia. Que estos no son casos aislados. Que aquí efectivamente hay un patrón. Otra cosa es decir, no, mira, no todos los alcaldes están envueltos en ese tipo de actividad delictiva, te acepto eso también, claro que no todos están envueltos, por supuesto que no, pero tratar de minimizar esto y decir que son meros casos aislados, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Aquí hay una pandemia de corrupción en el servicio público, una pandemia. Oiga, la tasa de positividad de corrupción entre los alcaldes es casi, si no más, que el 10%. Y con el COVID-19 eso era suficiente en algún momento durante la pandemia para encerrarnos. Nadie decía en aquel momento, no, bendito, 6%, 7% de positividad de COVID, eso son casos aislados. No, encerramos el país. Y entonces aquí tenemos... ¿Y por qué digo 10%, 11%? Bueno, porque ya hemos tenido 8 o 9 alcaldes
que han sido convictos o procesados por este esquema de corrupción, solamente por este, ni hablar de otros. Ahora estamos también enfrentando este caso con el alcalde de Ponce, por ejemplo. Pero solo con el caso del asfalto y el recogido de basura ya se han ido 8 o 9 alcaldes y son 78, pues tenemos una tasa de positividad de corrupción entre los alcaldes de Puerto Rico de más del 10%. Y eso si era suficiente como para cerrar el país durante una pandemia, pues me dice a mí que estamos ante una pandemia de corrupción en Puerto Rico. No son casos aislados. Y sí, lamentablemente podemos generalizar, es que ese es el problema, que estamos viendo tantos y tantos y tantos casos. Yo no estoy diciendo que sea de aplicación a todos, pero de que podemos generalizar a partir de estos casos que hemos visto, de la evidencia que hemos visto, que podemos generalizar y hacer una teoría de que aquí en Puerto Rico estamos enfrentando muchos más casos de corrupción de los que deberíamos estar enfrentando y que probablemente hay muchos más que todavía no se han descubierto. Eso es cierto. Y tratar de negar esa realidad es ocultar lo que está pasando en Puerto Rico, es darle la espalda al problema que tenemos en Puerto Rico, es darle la espalda al pueblo de Puerto Rico. Y francamente, hasta desde un punto de vista oportunista, político-electoral, es darle la espalda a algo que yo entiendo que va a ser definitorio de las próximas elecciones. El partido que diga, no, estos son casos aislados, yo no sé cómo se presenta ante el pueblo de Puerto Rico y yo no sé cómo realmente va a poder ganar unas elecciones. Porque me luce, puedo estar equivocado, que el pueblo de Puerto Rico está exigiendo algo más de quienes aspiran a gobernar a Puerto Rico y los municipios y la legislatura. Dicho eso, ¿qué hemos aprendido de este caso? Bueno, primero, vuelvo al punto anterior. Creo que aquí, en efecto, hay un código. Aquí había un virus que se propagó. Dicen que quien primero comenzó con estos trucos fue el exalcalde pillo de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués, y que por ahí comenzaron otros alcaldes a contagiarse y que todo el mundo pensaba que en la medida en que todos se quedaran calladitos, como el código de la omertá de la mafia siciliana, el código del silencio, omertá, pues que todos iban a estar bien, que todos iban a poder cobrar sus sobornos y que nadie se iba a enterar de lo que estaba pasando. Así que aquí efectivamente había un código. Lo que queremos saber es hasta dónde llegó. Y esto es solamente con uno de los contratos, o dos, digamos, asfalto y recogido de basura de los municipios. ¿En cuántos otros temas contractuales a nivel municipal habrá problemas similares? ¿Qué más hemos aprendido? Yo creo que sin duda tenemos un problema con el dinero en las campañas políticas, sin duda. Y fíjense que hay un denominador común entre el caso de Ponce y el caso de Guaynabo, alegadamente unos préstamos que tomaron los alcaldes para pagar los gastos de su campaña y que posteriormente le pidieron, en el caso de Guaynabo se alega a un contratista y en el caso de Ponce se alega a unos empleados de confianza el que repagaran ese préstamo. Y claro que esa solicitud es impropia, como mínimo es impropia. De paso, yo por eso siempre he insistido en que se debe prohibir que todo empleado público le solicite donativos a nadie. Los empleados públicos no deberían ser recaudadores de dinero. Los empleados públicos, claro, salvaguardando su derecho a la expresión, la libertad de expresión, pues, y reconociendo que en el sistema norteamericano el donar dinero a una campaña política es
visto como una especie de expresión, porque ese dinero eventualmente se convierte en expresión, se convierte en pauta para llevar el mensaje de ese candidato. Pues en la medida en que eso es así, no podemos prohibir el que un empleado público done dinero de su propio bolsillo a una campaña política, pero sí podemos prohibir que ese empleado público le solicite a otra persona dinero para una campaña política. No puede ser recaudador, no puede pedir dinero. Y ahí desarticularíamos el poder de las organizaciones de populares y PNP, y supongo que eventualmente habrá de otros partidos de empleados públicos al interior de las agencias públicas, los famosos energéticos populares o energéticos progresistas. Se acabó esa cosa. Y así el supervisor de un empleado no le va a pedir a un empleado que está por debajo en la jerarquía que done dinero, aun cuando no pueda ser coercitivo, aun cuando pueda hacerse fuera de horas laborables. El hecho de que el jefe de uno le diga, oye, dóname 50 pesitos para el alcalde, eso por su mismísima naturaleza es coercitivo, porque hay una asimetría de poder entre el que firma el cheque de ese empleado y el empleado. Y lo mismo pasa con los contratistas de los municipios y del gobierno. Pues el empleado público que firma ese contrato no debería estar pidiéndole dinero a nadie para una campaña política, para evitar que se lo pida al contratista de esa agencia pública. Así que sin duda hay un problema con el dinero en las campañas, pero yo creo que hay un problema mayor, y es también la avaricia de los funcionarios públicos, porque aquí también hemos visto algunos, como Félix Elcano Delgado. En el caso de él, no se ha dicho que él tuviera una deuda de campaña, no se ha dicho que ese dinerito que él recibió era para su gasto en pauta publicitaria allí en Cataño. No. En el caso de Félix Elcano Delgado, es que él quería lucir como, no sé, como un caco fino, supongo. Sí, él quería, porque digo, las ropitas esas, ustedes no me verían a mí con ella puesta ni muerto, ¿verdad? Pero él entendía que una camisetita de 600 pesos es lo último en la moda en París, supongo. Pues él se ponía esa ropita y se ponía sus relojitos de 20,000, 30,000, 40,000 pesos. Y para eso es lo que él quería, ese dinero. Él quería poder darse esos lujos, ¿verdad? Allá usted, si usted cree que esos son lujos realmente, ¿verdad? Yo creo que lujo es respirar aire limpio y estar con mi familia, ¿verdad? Esas cosas, pues a mí me parece que son una charrería. Pero pues para los gustos los colores, y el que pueda pagar esas charrerías, esas camisetas de 600 pesos y esos relojes caros, pues fabuloso que lo haga con su dinero. Con su dinero, no con el dinero mal habido. Y si usted cree que la alcaldía es el lugar para hacerse de esos lujos, pues usted no debería llegar a la alcaldía, usted no debería postularse, a menos que tenga un apetito para el riesgo muy significativo, porque al final del día es posible que alguien lo coja y acabe usted en la cárcel federal allí en Alabama. Así que sí, hay un problema con el financiamiento de las campañas, pero hay un problema también con que está llegando mucha persona al servicio público creyéndose que en el servicio público se va a hacer de dinero, o gente que llega al servicio público teniendo un estilo de vida fuera del servicio público en el sector privado, viendo que van a ganarse menos dinero en el servicio público, porque para eso es servicio, y no aceptando el que van a tener que ajustar su estilo de vida. O si no, pues mire, no se postule para el cargo, porque entonces se presta para lo que pasó con Ángel Pérez. Después de que alegadamente se había pagado los 70,000 pesos del préstamo, él siguió recibiendo su dinerito, porque claro, dos nenes en colegio privado, un colegio privado caro de la zona de San Juan, una casa en una urbanización cerrada, en una urbanización cara
de la zona de Guaynabo, con el salario de un alcalde, pues quizás no da, aunque usted no lo crea, aunque usted crea que los alcaldes todos se ganan mucho dinero. Hay muchos que no se ganan tanto y hay algunos que aunque ganándose un buen salario, pues no da para el estilo de vida con el cual venían del sector privado. Esa gente, tanto el que viene con un estilo de vida que no puede costear con el salario de alcalde o de legislador, como el que viene pensando que va a darse el estilo de vida que siempre ha querido con el salario de alcalde o gobernador o legislador o con los sobornos, esas personas no deberían llegar al servicio público. ¿Cómo lo evitamos? Esa es una pregunta. Eso es uno de los aprendizajes que debemos tener de este caso de Ángel Pérez, y ciertamente también aprender a que por mucho que tengan una carita de oveja como la tenía quizás Ángel Pérez, pues cuidado, que pueden ser simplemente lobos disfrazados. Vamos a la pausa. Regresamos con Marilú Guzmán y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla. Sintoniza Radio Isla 1320 AM y o radioisla.tv. Mami, ¿y ese alboroto? Mijo, voy a cambiar de plan médico ya. Lo que yo necesito es ayuda después de la operación y ese plan me envió un handyman. Se aceptan cambios y devoluciones. Cámbiate a Triple S Advantage. Con Triple S a tu lado, recibes apoyo en el hogar luego de cirugías, si estás encamado o con Alzheimer, en quimioterapia, entre otros. Triple S Advantage. Estamos contigo. Beneficio varía por cubierta. Vean evidencia de cubierta para más información. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato. Beneficiario de Medicare, MCS Classic Care Metro HMO te ofrece el beneficio de un celular sin costo, con llamadas y mensajes de textos ilimitados en Puerto Rico y Estados Unidos. ¿Qué esperas? Llama hoy a MCS Classic Care. Endoso pagado. La afiliación en MCS Classic Care depende de la renovación del contrato. Los beneficios mencionados son parte del programa suplementario especial para afiliados con enfermedades crónicas. Afiliados deben cumplir con todos los criterios de elegibilidad para beneficios. El área de servicios de MCS Classic Care Metro comprende de 8 municipios. Comuníquese con el plan para detalles del área de servicio y el beneficio de celular. Estás escuchando Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y radioisla.tv. No rompas la cadena, no rompas la cadena. Quédate en Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Negocios 1320 con José Luis Renta, donde los empresarios y comerciantes dan la pelea por servir a nuestro país. Negocios 1320. Negocios 1320. Todos los sábados a las 7 de la mañana y a las 8 de la noche, da a conocer tu negocio por aquí, por Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Moderado por José Luis Renta. Y lo trae Seguros Múltiples, Copaca, Vega Coop, Cooperativa Naguabeña y Banco. Radio Isla 1320, comunicación multimedia 360. Encuéntranos en todas las plataformas sociales. Mantente al día con nuestras transmisiones en vivo desde el lugar de la acción en Facebook. Recibe el reporte de la noticia al instante siguiéndonos en Twitter. Y cuando se tiene que ver a todo color, búscanos en Instagram para las últimas imágenes, videos y stories. Llevándole la noticia hasta el boricua en la luna. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Análisis, coberturas y entrevistas que van más allá de la primera plana. Conéctate y sintoniza Damaris Suárez ahora con la periodista Damaris Suárez de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Solo en Radio Isla 1320. Síguenos en Instagram. Radio Isla TV. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa. Vamos, soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Se sienta a la mesa Marilú Guzmán. Marilú, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan hoy, día feriado que conmemoramos la abolición de la esclavitud en el país. Marilú, ¿son casos aislados, como dice el gobernador? Bueno, mira, yo soy de la
de la opinión de que aquí hace 30 años, con el gobierno de Pedro Rosselló, se institucionalizó la corrupción. Tú sabes muy bien que yo no soy popular, pero yo recuerdo cuando, quizás tú no recuerdes tanto, pero yo recuerdo un debate muy importante que se dio entre la entonces candidata a la gobernación, Victoria Muñoz, y Pedro Rosselló. En el 92. Ajá. Cuando él corrió para su primer cuatrienio. Y él le vendió al país este asunto de la tarjetita y la reforma de salud, y la gente se creía que iba a tener un billete de la lotería premiado porque le estaban ofreciendo que ibas a tener una tarjetita. Yo recuerdo cuando Victoria Muñoz le dijo tajantemente, eso no se puede. Eso no se puede. Y él comenzó a burlarse de ella y a decir, en otras palabras, ¿no? Ve, ella es la que dice que no se puede, nosotros decimos que sí se puede, y aquí toda esa retórica engañosa, ¿verdad?, que se le dice a la gente. Y pues la gente, desafortunadamente, muchas personas en este país, muy tristemente, resbalan y caen, ¿no? Se creen toda esa demagogia que les lanzan en los discursos estos politiqueros, y ya tuviste lo que pasó con el sistema de salud. 30 años más tarde, el sistema de salud, y desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero hoy, más que nunca, se discute la crisis del sistema de salud, el abuso que tienen las aseguradoras con los proveedores y los pacientes, la fuga de nuestros médicos, muy particularmente los especialistas, la carestía que sufren los pacientes con relación a los servicios médicos, las quejas constantes de los médicos con relación a los pagos tardíos, a que no los aceptan como proveedores, no les quieren dar número de proveedor, que las compañías interfieren hasta con el juicio clínico de los médicos. Y no solamente ocurre eso, sino que Rosselló trae muy tranquilamente aquella organización que se llamaba Empresarios con Rosselló, donde él coordinaba reuniones de sus amigos empresarios, obviamente el sector al que él le iba a responder, con jefes de agencia para encaminar, ¿verdad?, estos proyectos, ¿verdad? Ponte a la voz con esta gente y vamos a ver cómo te ayudamos, porque seguramente esos empresarios habían ayudado a Rosselló en la campaña y entonces había que en alguna medida retribuirles por eso. Y tú sabes que para el segundo cuatrienio de Rosselló, si mi memoria no me falla, hubo unas 40 acusaciones de personas vinculadas al gobierno de Pedro Rosselló, que eso fue escandaloso, todas procesadas por el gobierno federal. Y yo sostengo que ese es el momento en que en este país se institucionalizó la corrupción. Ya hoy, a estas alturas, lo vemos a unos niveles mucho más descarados. Ya hemos visto cómo esto está entronizado en la administración pública a todos los niveles, pero muy particularmente en la rama ejecutiva y en la rama legislativa. Y venir a decir, ante la ola de corrupción que nos está arropando, y ante el hecho de que nosotros hemos visto, como dicen en Castilla, from the horse's mouth, cómo se crea, cómo se diseña el esquema para el tumbe, habiéndolo visto de la boca de este ladrón que se llama Oscar Santamaría, que no respeta que es de la gente que desprestigia la profesión de la abogacía, lamentablemente. Pues nos hemos dado cuenta de que esto está podrido. Y entonces, ¿cuál es la excusa? ¿Cuál es el discurso que ahora tienen particularmente en el PNP? No, esto es individual, esto es falta de valores, es que la gente, ¿verdad?, no entiende que usted no puede estar al margen de la ley y nosotros vamos a procesar a la gente. No, y ahora nosotros vamos a
a elaborar o a firmar un proyecto de ley, porque no sé si el proyecto ya está aprobado, para que esta gente tenga que pagar. Y nosotros vamos a promover que paguen 3 veces la cantidad que se han robado, y vamos a encaminar procesos civiles y criminales, todo pura babosería. Porque Pierluisi fue uno que en el primer cuatrienio de Pedro Rosselló fue secretario de Justicia. Y fíjate qué cosa, no vio nada. Fue en el siguiente cuatrienio que ya los federales habían organizado todo para someterle casos a este tropel de gente, porque fueron 40 de los funcionarios de Pedro Rosselló, de ese gobierno de Pedro Rosselló, y Pierluisi nunca vio absolutamente nada. Así que venir con ese discurso ahora, que es otro discurso demagogo, ¿no? Como los que tenía Pedro Rosselló para venderle a la gente la tarjetita, que nos ha traído a este desastre, ¿verdad? Y que ha representado por muchísimos años un déficit en el presupuesto gubernamental. Venir ahora con ese discurso no es otra cosa que tratar de zapatearse, tratar de engañar al país, tratar de que nos olvidemos de aquellas palabras lapidarias de Guillermo Gil, exfiscal federal, cuando dijo: en Puerto Rico la corrupción tiene nombre y apellido, se llama Partido Nuevo Progresista. Y yo lo que digo, fíjate, qué curioso que gente como Oscar Santamaría no va a tocar la puerta de Denis Márquez, no fue a tocar la puerta de Juan Dalmau, no fue a tocar la puerta en un momento dado de José Ortiz Daliot o de Víctor García San Inocencio o de María de Lourdes Santiago. El mono sabe el palo que trepa, y él sabía dónde se le iba a recibir, ¿verdad?, con los brazos abiertos, y cómo él empezó a extender sus tentáculos. Entiendo que primero en la rama legislativa, obteniendo contratos, cómo empezó a crear corporaciones, porque incluso ayer viendo el programa de la querida amiga Yolanda Vélez Arcelay, surge, es una información que ya sabíamos, pero ellos se ocuparon de hacer un reportaje bastante completo. Un dato que la gente tiene que recordar: este señor fue bendecido, y uno de los responsables de que él se haya enriquecido de la manera que lo hizo fue el exalcalde de Sidra, Javier Carrasquillo, que yo no sé cómo todavía no lo han arrestado, ¿verdad? Pero creo que la fiscalía lo tenía alineadito como testigo en este caso, y tú sabes que salió corriendo de la Oficina de Asuntos Municipales de la Fortaleza. Ya hace unos meses salió corriendo de ahí y todavía no tenemos una explicación clara de por qué. Este señor, él contrataba a Oscar Santamaría sin subasta, sin la aprobación de la legislatura municipal, y cuando le dio el primer contrato de Waste Collection, creo que, según lo que dice el reportaje, algunos legisladores municipales levantaron su voz de alerta porque decían: ¿de dónde viene esto? Cuando una corporación recién creada, ¿ves? Que es otra parte del esquema que lo hemos visto, cómo ha proliferado la creación de corporaciones con miras a obtener contratos en el gobierno. Ya eso es pan comido, ya eso es normal, ya eso es parte del esquema al que estamos acostumbrados. Marilu, vamos a la pausa. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que yo no entiendo por qué los políticos insisten en la negación. Y te digo, me sorprendió incluso también las expresiones que hiciera el viernes pasado el alcalde de Villalba sobre que no, eso no es un código. Mira, yo puedo entender que él propiamente pues, se defiende y diga: mira, yo no estoy envuelto en eso. Pero cuidado con decir que aquí no hay algo que evidentemente estamos viendo. Sí. Como yo decía, más de 10% de los alcaldes, eso es una pandemia. Sí. Eso es una pandemia. Sí. Y vamos, esos son los casos donde ya sabemos que el paciente está contagiado y en el equivalente se va a morir, lo van a meter en la cárcel. ¿Cuántos otros estarán contagiados y no están diagnosticados todavía? ¿Eh? Entonces, pues yo creo que esto no se puede minimizar. Sí, minimizarlo correcto. Es negar el problema, y negar el problema es seguir
barriéndolo debajo de la alfombra, no enfrentándolo y atendiéndolo. Y pierdes credibilidad de paso. De acuerdo. Pierdes credibilidad, pierdes políticamente. Por eso es que yo no entiendo cómo los políticos no se dan cuenta del daño que se están haciendo hasta electoralmente y pierdes la fuerza moral para gobernar. Así es, así es. Vamos a la pausa, Marilu. Regresamos con más de Sobre la Extorsión. ¿Qué te parece a ti? Mira, a mí me parece bien triste que esto esté ocurriendo. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, porque yo fui de las personas que me alegré que Mayita perdiera la elección en Ponce, ¿verdad? Y sabía de los desmadres que la caracterizaron en sus 3 cuatrienios, me parece que fue 3 que estuvo. Y el doctor Irizarry hizo una buena campaña, se movió, por lo que yo pude ver desde acá como sanjuanera, vi que se movió mucho por las comunidades, lo escuché en muchas de sus entrevistas, y dije, caramba, este señor, yo no soy popular, pero bueno, parece que puede ganarle a Mayita Meléndez. Y cuando él gana la alcaldía, una de las primeras cosas que él dice es que Mayita Meléndez había dejado un déficit de $80 millones en el municipio. Y a mí, obviamente, pues eso me pareció escandaloso. Ella lo negó el candidato, el que es candidato ahora, que entiendo que era su portavoz en ese momento. Pero hubo algo que a mí me desagradó enormemente y yo dije, este señor parece que por aquí como que yo esperaba mucha más firmeza de parte de él, y fue cuando Carlos Pesquera empezó a reclamarle y a suplicarle que le extendiera los contratos en el municipio, como si aquí no hubiera más contratistas, ¿verdad? Como si Carlos Pesquera necesitara eso para vivir, como si no conociéramos a Carlos Pesquera. Pues él le dio los contratos a Carlos Pesquera y a mí eso me desagradó bastante, pero yo dije, bueno, vamos a... ¿Esto lo hizo el alcalde? El alcalde. No sabía. Irizarry, sí, le extendió los contratos. Carlos Pesquera fue allí a reclamarle que las obras que él había empezado no podían quedarse inconclusas, como si él fuera indispensable. Y él, por las razones que sea, ¿verdad? Ninguna que para mí tenga mérito realmente, le extendió los contratos a Carlos Pesquera para que siguiera con los proyectos de construcción en Ponce. Luego surge este asunto del préstamo, ¿verdad? Que yo me asombré enormemente porque yo dije, caramba, si esto es verdad, esto es un asunto muy serio porque estamos hablando, entre otras cosas, de casos de extorsión. Y esto es una extorsión por cada empleado que ha tenido que ayudarle a pagar este préstamo. Y me parecieron palabras, o sea, me pareció algo muy serio, ¿verdad? Que yo dije, caramba, esto es demasiado serio. Luego me entero que han empezado a darse prácticamente renuncias en masa en el municipio, que hay no sé cuántos empleados que han prestado declaraciones juradas para precisamente fortalecer esas alegaciones que se están haciendo en contra de él. Y bueno, la tapa del pomo fueron las expresiones de la esposa, ¿no? Que él pareció, y yo lo comprendo, a su esposa y todo, pero es como yo digo, tú me dices a mí que una persona que es homosexual porque ha sido violada, ha sido maltratada, ha sido vejada. Yo no puedo decir, como dijeron los 3 candidatos a la presidencia del Partido Popular, o por lo menos 2 de ellos, bueno, yo respeto, ¿verdad?, pero no estoy de acuerdo. Pues mire, ese tipo de expresiones, usted tiene que distanciarse de ellas. No son expresiones que usted puede respetar en lo más mínimo. Y yo sé que es verdad que es su esposa y todo, pero no hay duda. Mira, y tú traes un punto bien válido, Marilu. Uno puede respetar el derecho de otra persona a decir lo que quiera decir y defender ese derecho. Pero yo no tengo que respetar una expresión que es contraria a mis valores o que es lesiva a la dignidad de otras personas. Yo tengo que respetar esa expresión. Exactamente. No, yo difiero. Yo diría, como lo he dicho en este programa, difiero enérgicamente de las expresiones de esa persona. Sí, exacto. Y no respeto esas expresiones. Y yo creo que en la medida en que
en la medida en que lo salpicaron a él, también le hicieron daño. Y reitero, ¿verdad? Es su esposa y hay que ser muy cauteloso, muy cuidadoso. Pero cuando tú eres el alcalde de Ponce, tú sabes, ¿verdad?, lo que esta persona piensa y que esta persona pues está dando unas declaraciones públicas en un podcast de un sacerdote, y sin duda fueron expresiones que a él le afectaron muchísimo, porque también esta señora se dio el lujo de censurar unas expresiones artísticas en el municipio, y todo eso obviamente, bueno, lo perjudicó bastante. Ahora el caso ha cogido un poquito más de velocidad. Le han nombrado un fiscal especial independiente, y habrá que ver, ¿verdad?, de la investigación que haga el fiscal especial independiente, pero me parece que si el asunto madura como pinta, veo muy mal al alcalde, y me da mucha pena, te decía al principio, porque ha desperdiciado una gran oportunidad, habiendo derrotado a una persona del talante de Mayita Meléndez, que no solamente maladministró el municipio y dejó el déficit que él alega que dejó en el presupuesto del municipio, sino que ahora nos está estafando con siendo cabildera de la estadidad. Mejor se hubiese quedado en Ponce. Exacto. O sea que ella quizás lo mejor que pudo haber pasado era que Mayita ganara. Ella continuó con su trayectoria. A lo mejor nos estaba estafando como alcaldesa, pero nos estafa como cabildera. Entonces él tiene la... No, pero ahora nos estafa desde la más cómoda vagancia. Sí, desde la más cómoda vagancia. Por lo menos allí en aprendiendo Ponce tenía que el aparecer tren en una oficina de vez en cuando, ponchar, hablar con empleados, Exacto. que eso puede ser difícil. Sí. Pero ahora le están enviando, ni la vemos. Le están enviando un chequecito de 90,000 pesos. Así es. Sin más. Así no tiene es, que tranquilamente. Nada. Y las primeras semanas era aprendiendo las rutas del tren allí en la capital federal. Creo que cogí unas clasecitas en Berlitz también. Imagínate, sí, porque yo la escuché varias veces hablando inglés y yo no creo que ella pueda sostener una reunión con ningún staffer de ningún congresista, una reunión de más de 15 minutos. Ella dibuja en una pizarra. Exacto. Y uno se ella dibuja un mapita de Puerto Rico y le pone un círculo y sí. le pone el número 51 por encima y dice statehood, sí. Stadity. Sí. Y uno se ríe, pero es indignante, sí, Armando. Sí. Tú sabes, esa gente nos está tumbando pero medio millón de pesos. Pero hay que reírse porque si no vamos a llorar. Imagínate, $500,000 al año nos están tumbando. Pues entonces este señor tiene la suerte, ¿verdad?, la fortuna de ganarle a esta señora, tiene la oportunidad de dirigir los destinos de quizá la segunda ciudad más importante del país, y que en 2 años y poco más ocurra esto es verdaderamente triste, y a mí me apena mucho por los ponceños, me apena por el país. Creo que el Partido Popular ha sido demasiado flexible con esto, ¿no? Yo creo que han sido lenientes. Ajá. Y han querido... Yo no entiendo al punto de pensar que es que quieren cuidarse de que en un futuro no les apliquen a ellos la misma vara. Exactamente. Tengo que pensar que es algo en esa línea de que, pues mira, yo defiendo ahora al alcalde de Ponce, al final del día, pues las autoridades se encargarán de eso, yo no tengo que meterme mucho en el tema, y si un día me toca a mí, pues yo estoy chilling, la gente me va a respaldar así a mí como respaldaron. Y yo lo he dicho antes y lo reitero, yo creo que fue con todo y que pues posteriormente haya salido bien. Yo creo que el pecado original del Partido Popular Democrático en estos temas se remonta al 2008, con la decisión de mantener como candidato a Aníbal Acevedo Vilá cuando enfrentaba 24 cargos. Eso fue un precedente. Eso fue un precedente peligroso, y un precedente que yo creo que le quitó la fuerza moral al Partido Popular, sí, aunque Aníbal haya salido bien después. En este momento estamos enfrentando un caso como el de Ponce, donde el alcalde de Ponce podría salir bien. Sí. Entonces, bajo el precedente de Aníbal, uno dice, bueno, pues debería entonces permanecer ahí, defenderse desde el cargo. Pero es que eso hace un daño terrible. A la imagen del partido, a la imagen del partido,
a la confianza en las instituciones políticas en nuestro país. Y los electores se desalientan. Yo creo que ese fue el pecado original. Sí. Y lo repitieron con el alcalde de Trujillo Alto, porque acuérdate que el alcalde de Trujillo Alto se desapareció y no había quien dijera absolutamente nada. El propio José Luis Dalmau, la misma actitud. Y el alcalde timorata, de Mayagüez también. También, la misma actitud timorata que asumió con José Luis Cruz, creo que se llama, el alcalde de Trujillo Alto, cuando... Óyeme, tuvo la osadía de desaparecerse de su trabajo. Y José Luis Dalmau, con paños tibios. Lo mismo con el alcalde de Mayagüez. Bueno, pues la gente se desalienta y entonces la gente dice, mira, es que son iguales. Después dicen, no, nosotros no somos iguales, pero es que a veces actúan de la misma forma y se tapan y justifican las cosas y el elector merece más respeto. Marilu, vamos a la pausa, que quien merece mucho respeto también es don Edwin Ramos y está reclamando que vayamos a la pausa. Regresamos en breve aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Sintoniza Radio Isla 1320 AM y o radioisla.tv. Radio Isla 1320, comunicación multimedia 360. Encuéntranos en todas las plataformas sociales. Mantente al día con nuestras transmisiones en vivo desde el lugar de la acción en Facebook. Recibe el reporte de la noticia al instante siguiéndonos en Twitter. Y cuando se tiene que ver a todo color, búscanos en Instagram para las últimas imágenes, videos y stories. Llevándole la noticia hasta el boricua en la luna. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos. Hoy las partes presentarán argumentos finales en el juicio federal contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Pérez se expone a unos posibles 10 años de cárcel, según abogado federal. El exponente de la música urbana, Cuscuyuela, se declaró culpable de violencia doméstica, pero no irá a prisión. Nace la ONG El Otro Puerto Rico y con ella el Fondo de Inversión Social para garantizar la posibilidad de adquisición de viviendas asequibles. Ambos buscan frenar el desplazamiento por inversionistas de Estados Unidos. Tomás Rivera Chat arremete contra la prensa, asegura algunos personajes de los medios de comunicación tienen grandes problemas existenciales y complejos que llevan bastantes años. Dentro del mundo de la tecnología, Mark Zuckerberg acusa de traición a empleados de Facebook en un correo electrónico filtrado. Soy José Luis Renta. Usted escucha Radio Isla 1320 y radioisla.tv, la hora 8:54. Pa'lante con Aela es información. El ahorro es el complemento para el retiro, el complemento perfecto. Pa'lante con Aela es servicios. Vamos a entrar rápido en caliente. Pa'lante con Aela es beneficio. Damas, a quien le doy las gracias por haberme sustituido ayer y las gracias también por sustituir hoy al senador Rafael Bernabe. Es un gran sustituto y le doy la bienvenida a ambos, las gracias por estar conmigo para esta conversación y los buenos días a ambos. ¿Cómo están? Buenos días a ambos compañeros y al pueblo de Puerto Rico. ¿Estás ahí, José? Sí, estoy aquí. Buenos días, Marilú, y buenos días, Rafi. Bueno, pues gracias nuevamente, José, por sustituirme ayer y por estar ahí a última hora, ¿verdad?, en sustitución del senador Rafael Bernabe. Y, conversación obligada es este asunto del caso de Ángel Pérez, que yo, ¿verdad?, como abogada litigante y apasionada del derecho penal, respeto mucho el derecho a la presunción de inocencia que tiene la gente y uno evita conversar y opinar sobre casos que están dilucidándose, ¿no? Pero en este momento hay unos argumentos finales, el jurado está recibiendo quizás unas instrucciones, no sabemos cuál es la etapa, pero nuestra conversación no va a afectar
en modo alguno lo que pueda ocurrir y más allá, ¿verdad?, de hablar sobre el posible desenlace, hay algunas cosas que a mí me parece que se deben destacar y escuché ayer, me parece que fue antes de ayer, a un analista que decía algo con lo que yo concurro totalmente, y es que quizás al exalcalde Ángel Pérez no le hubiera convenido esto, pero al pueblo de Puerto Rico sí le ha convenido enormemente escuchar este caso, ver el que se discuta en su fondo lo que son las acusaciones, que el desfile de la prueba para que la Fiscalía trate de probar los delitos que le ha imputado al exalcalde Ángel Pérez, porque no es lo mismo lo que nosotros podemos recibir de los reportajes periodísticos, etcétera, la reseña que se puede hacer, que muchas veces pues depende de la interpretación que le dé quien la escribe, a que uno lo escuche de la boca del delincuente. En este caso, el Cano Delgado y Oscar Santamaría. Y creo que eso ha puesto de manifiesto la magnitud de la podredumbre que se ha institucionalizado en este país, el esquema, los esquemas que se han desarrollado para ver cómo esta gente se roba el dinero público, la intervención de las empresas privadas, del sector privado, en contubernio con el sector público, ya sea la rama legislativa, la rama ejecutiva, municipal o estatal, y cómo se van creando todos estos andamiajes, ¿verdad?, para entregarle a estos delincuentes, a estos pillos finos, que jamás quizás uno se pudiera imaginar si ves a Oscar Santamaría por ahí. Y cuántas personas les sorprendió saber que al entonces alcalde de Cataño lo estaban investigando, ¿verdad? Porque pues uno los ve con su gabán y corbata, ¿verdad? Y ya vemos lo que hay detrás de toda esa fachada. El esquema que esta gente creó, ¿verdad? Y los tentáculos que extendió Oscar Santamaría a lo largo y ancho del país con el visto bueno, ¿verdad?, de muchos alcaldes, de ayudantes de alcaldes, etcétera. Y creo que eso, a fin de cuentas, ha sido muy beneficioso para el país, para que el país tome conciencia de hasta qué punto esta gente ha podrido la administración pública y la necesidad que tenemos, a fin de cuentas, porque este debe ser el aprendizaje, la lección que todos debemos recibir de esta experiencia y de muchas otras que hemos vivido ya, que es momento de que nosotros saneemos la administración pública, de que nosotros salgamos de todos estos pillos que cada vez proliferan más, ¿no? Y hablaba yo con Armando de que, bueno, hay una forma de tratar de ahora montar un discurso de que esto es un asunto individual, ¿verdad?, de cada cual y hay que adherirse a los valores. Óyeme, pero llevamos 30 años en el pillaje y el saqueo, ¿no? Y yo creo que ya la gente tiene que despertar y decidirse de una vez y por todas a utilizar los recursos que tiene, como por ejemplo el recurso de ir a la calle a protestar y el recurso de votar, utilizarlos porque están ahí y son parte de los derechos que nosotros tenemos a la libre expresión. Y quería escuchar, José, cómo ves el beneficio, el valor que para muchos de nosotros tiene el que hayamos podido ver en su fondo este proceso. Claro, yo pienso en términos sencillos que esta semana, gracias a la evidencia que se ha presentado en ese juicio y gracias a los testimonios de los cooperadores, que no les quedó otra alternativa para salvarse a ellos mismos de pasar largos años en prisión, que hablar sobre cuál era el esquema. Y eso ha provocado que esta semana el modus operandi
del bipartidismo corrupto en Puerto Rico haya estado en vitrina para que todo el país lo pueda ver. Y esto no, y si uno escucha lo que digo, y aquí en el caso criminal yo coincido contigo en que hay que dar el beneficio de la duda de que nosotros no estamos ahí, este juicio no se está transmitiendo, nosotros no estamos escuchando los testimonios. En tiempos recientes cómo se cubren estos juicios se ha convertido en leer los tweets que hacen que ponen en Twitter los reporteros que están ahí viendo y cubriendo el juicio, pero que me parece que han hecho un buen ejercicio de casi transcribir pregunta por pregunta, por lo menos las preguntas y las contestaciones más importantes. Y eso para el caso penal tendrá el valor probatorio que le merezca el jurado, pero para el país, para la ciudadanía, para los votantes, electores, yo creo que es sin duda un esclarecimiento de cómo opera el bipartidismo en Puerto Rico y cuáles son los tentáculos que tienen a través de todos estos inversionistas, porque al fin de cuentas todos los escándalos de corrupción que se están discutiendo hoy día están relacionados al mismo origen, que es el financiamiento de las campañas políticas y los favores que le deben estos funcionarios electos a estos inversionistas una vez logran obtener el escaño. Y lo dijo el Cano Delgado en su testimonio: cuando tú eres alcalde, tú tienes que devolverle los favores al que te puso en la campaña a través de contratos, y si no, pues tú pagas las consecuencias. Exacto. Dejas de ser funcionario porque no te van a estar financiando la próxima campaña y te van a montar un operativo político en contra. Así que creo que ese es el gran beneficio dentro de una gran tragedia que ha puesto en vitrina cómo opera el bipartidismo corrupto. Rafi, ¿cómo lo ves? Buenos días, María de Lourdes y José. Mira, 5 segundos. Recordar que el jueves que viene, 30 de agosto, se presenta el libro 30 de marzo. Rosa González, La generación que tomó las calles, sí, en el Colegio de Abogados. Mira, primero... 30 de marzo, Rafi. 30 de marzo, sí, el jueves que viene. Mira, primero, María de Lourdes, quiero consignar que la profesión de la abogacía nuevamente se mancha en el caso de Oscar Santamaría. Destacar que Santamaría era un abogado admitido al ejercicio de la abogacía, número 1. Número 2, yo quiero recordar que Oscar Santamaría originalmente fue un ayudante legislativo del Partido Popular Democrático, y a mí me da vergüenza que este señor haya sido ayudante de a quien yo reconozco como mi amigo y como mi vecino de la niñez, Connie Varela. Que se sepa que el germen de la corrupción en este caso particular de Oscar Santamaría provenía del seno del Partido Popular Democrático. Número 3, quiero recordarle a la gente que asumiendo que el tribunal concluya hoy con la discusión sobre las instrucciones al jurado, se emitan las instrucciones al jurado y se ofrezcan los informes finales, una vez el tribunal le entregue el caso al jurado. El jurado es el que manda en términos no solamente de lo que decida, sino del calendario de trabajo. Se dicen muchos disparates en los medios de comunicación, y recordar que el jurado es soberano. Si el jurado se tranca y le da la gana de trabajar hasta las 11 de la noche, pues tiene toda la potestad de hacerlo, asumiendo que se le entregue el caso al jurado en el día de hoy. Una vez se le entregue el caso, el jurado decide hasta cuándo quiere trabajar, qué quiere comer o qué quiere merendar. En cuanto a la calidad del juicio,
yo quiero quizás coincidir con el resto de Puerto Rico, que yo no he visto una teoría de defensa. Por supuesto que todos se nos presume inocentes, por supuesto que tenemos derecho al silencio del acusado, pero si usted va a juicio, no puede ir a juicio meramente para complacer a la esposa, tiene que ir a juicio con una teoría de defensa, porque la realidad es que el jurado, por más instrucciones que se le digan de presunciones y de silencio, el jurado escucha primero un cuento que le montó el gobierno de los Estados Unidos y después quiere oír un cuento alternativo para que dos cuentos compitan entre sí. En ese caso yo no vi una defensa que no haya sido el marido de la esposa del alcalde, el ex marido de la esposa del alcalde, que eso es un ridículo. Por supuesto que creo que cuando culmine el caso, sea hoy, sea mañana, sea pasado mañana, vamos a tener otro alcalde más convicto de corrupción, que nos debe dar vergüenza a todos los puertorriqueños. José, y quería preguntarte porque, bueno, se ha hablado mucho de esta teoría de la defensa, de que el dinero que se recibió, que obviamente, bueno, pues como está grabado en audio, en video, pues no puedes negar que lo recibiste, porque haber recibido una yunta de pasteles, pues era una broma, ¿no? Que empezó a correr. Pero cuando vamos a lo serio del asunto, pues no te queda otro remedio que aceptarlo. Pero a plantear que era para el pago de una deuda de la campaña, yo personalmente, en primera instancia, me pareció, no tienes que coincidir conmigo, pero no me pareció buena táctica dar a conocer esa defensa antes del juicio. Y segundo, que aún así, como que no creo que haya surtido el efecto que se esperaba que tuviera. No sé cómo lo ve. Yo lo que pienso es que es una defensa muy técnica en derecho y creo que quizás es el único espacio por donde entendieron que el agua le podía entrar al coco. El problema es que no sé si el agua le entró. La teoría, como la entiendo yo, es que como bien tú planteas, Marilú, es imposible negar el hecho de que recibió el dinero. Es imposible negar el hecho de que las compañías de Santa María recibieron los contratos, y lo que hay que atacar es, para que exista ese quid pro quo, que esté ese elemento de causalidad que ate uno con el otro. No es ilegal recibir un donativo si es un donativo de campaña legítimo. Aquí el problema también subyacente es que para poder hacer ese argumento tienen que reconocer que el donativo era ilegal, pero el delito no se configura porque solamente recibiste el dinero, el delito no se configura porque se dio el contrato, el delito se configura si el dinero se dio expresamente a cambio del contrato o beneficios gubernamentales. Y yo creo que por eso es que sientan al testigo que presidía la Junta de Subastas en el municipio, para tratar de presentarle al jurado el que la subasta de los contratos que se llevaron las compañías de Santa María, pues siguieron con los procesos, y al haber seguido con los procesos y no tener irregularidades, existe duda razonable sobre si fue expresamente el donativo o el pago ilegal a cambio del contrato. El problema es que en la mente del jurado es evidente de que el exalcalde de Guaynabo sabía que estaba haciendo actos ilegales, y se ve por la conducta de él en los mismos videos donde lo tienen grabado, que cogía los chavos por debajo de la mesa, que se metía el dinero en las medias, que esos dineros no están reportados como donativos de campaña, y en cualquier escenario, aun si fuera creíble la teoría que ellos esbozan, creo que tienen que superar el elemento de la percepción que tiene el jurado de que Ángel Pérez no solamente es una persona capaz de cometer un acto ilegal,
sino que la defensa tiene que admitir que cometió actos ilegales para poder plantear esa defensa técnico-jurídica, que está dirigida a Boston, obviamente. Sí, creo que sí. Pero mientras tanto se puede raspar, como dice un amigo mío, un querido amigo de Vega Baja, varios meses en la cárcel. Todo depende de lo que determine el tribunal. Pero te pregunto, Rafi, porque como muy bien dice José, pues esto es una defensa técnica y los jurados no necesariamente manejan estas cosas técnicas, ¿verdad? Eso más bien se le deja al tribunal, que es precisamente el componente técnico que hay en los juicios, ya sean civiles o criminales, porque en la esfera federal pues hay jurados para ambos. Pero en el caso particular de un proceso penal, como muy bien señala José, tiendo a coincidir con eso, el jurado, la impresión que se lleva para mí en muchas ocasiones es, mira, donativo de campaña, fue para el contrato, lo que sea, pero mano, tú sabías que ese dinero era ilegal, te escondiste, lo hiciste subrepticiamente, te lo metiste en las medias, esto no me huele bien. Y el jurado, bueno, pues hecho de personas legas que están hasta cierto punto ya hartos de que esto sea la orden del día, pues pudiera no hacer, ¿verdad? No hacer esa distinción, condenarlo de todas maneras, y la defensa entonces tendría que plantear, ¿verdad? Y discutir esa sutileza, esos tecnicismos a nivel ya de la apelación. Mira, no pude escuchar adecuadamente al compañero Lama. No se oía muy bien. Yo considero que el delito se probó. Y a mí me parece, quiero también decir algo que yo creo que es conocido, es dificilísimo defender a políticos. Son insoportables para defenderlos, porque ellos se creen que están en la alcaldía de su pueblo y no reconocen intelectualmente que el Estado de Derecho es otro y que el que va a decidir es un jurado que, como tú dices, está harto de tanta podredumbre. A mí me parece que el veredicto, como diríamos, está pintado en la pared. No estoy seguro, o sea, el tribunal tiene la discreción de dejarlo en libertad hasta que sea sentenciado. Sí. E incluso tiene la discreción de dejarlo en libertad hasta que se entregue voluntariamente en una cárcel, típicamente en Estados Unidos. No es cierto que él va a enfrentar 20 años de cárcel. Lo que pasa es que el sistema federal, uno se deja llevar por dos códigos. Uno es el código penal, que te dice los mínimos y los máximos, y el otro código, el otro libro, son las guías de sentencia. Sin embargo, en las guías de sentencia hay varios problemas. Uno de ellos es que no necesariamente es el dinero meramente que recibiste, es el dinero que se intencionó que podías recibir o que tenías en calendario recibir. Eso es número uno. Y número dos, que su posición de alcalde de una empresa millonaria, que es el municipio de Guaynabo, es como si fuera una empresa millonaria, no es el borracho de la esquina el que recibió el dinero. Es una persona que para haberse cometido el delito tenía un nivel, digamos, de liderato o de gerencia o propietario que era un nivel alto. Y todo eso está establecido en las guías de sentencia. Asumiendo que él salga culpable, digamos, hoy o mañana, la sentencia debe ser dentro de algunos 3 meses o 3 meses y medio. El tribunal, como digo, tiene la discreción de guardarlo hoy mismo o mañana mismo
o tiene la discreción de no guardarlo y guardarlo cuando se le sentencie o cuando se entregue voluntariamente. Este asunto de tener una esposa que alegadamente era juez en Arecibo, no alegada, ella era juez en Arecibo, pero ella no fue juez tanto tiempo, No. y el temple de ella no fue de juez, fue de política refugiada en la judicatura, que son dos cosas distintas, y nunca que yo sepa fue juez en lo penal. No. Eso es otra cosa. Y entonces este asunto de tener una cónyuge, que tú quieres convencer a tu cónyuge de que tú eres inocente, es un grave error. Es un grave error. El primer error es estar metiendo familiares en discusiones confidenciales abogado-cliente, porque el que va a ir preso es él, no es ella. Ella tiene que encargarse de otros problemas en su vida. Bueno. Pero el que va a ir preso es él. Bueno, se me acaba el tiempo, me están haciendo señas de que se me acaba el tiempo. Saludos al compañero José Lama. Quería discutir otro asuntito que no tiene que ver necesariamente con la prueba del caso, pero tiene que ver con cosas que expresó Santa María allí, pero vamos a ver si lo podemos discutir en otro momento. Gracias a ambos por estar conmigo en este segmento, por esta conversación interesante. Que tengan buen día. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Bueno, amigos, en este segmento que dedicamos a la coalición Paz para la Niñez, conversamos con la licenciada Nidia González López, patóloga del habla y lenguaje. Trabaja con la población pediátrica y adultos en áreas de alimentación y comunicación. Le damos los buenos días a la licenciada González y las gracias por acompañarnos en este segmento. Saludos, licenciada, ¿cómo se encuentra? Saludos, muy bien, buen día. Bueno, tenemos como tema para hoy la importancia de las terapias para los niños con trauma, y es un tema más que oportuno y necesario discutir por el hecho de que tristemente en nuestro país pues el problema de maltrato a los niños es un problema alarmante, preocupante, y el maltrato, ¿verdad?, se manifiesta de diferentes maneras. También es muy preocupante la falta de recursos que hay en el país para manejar estos temas, ¿verdad?, que sin atención pueden generar problemas mayores, y saber cómo se puede manejar estos traumas que ocasionan que se ocasionen los niños, pues es importante que la ciudadanía los conozca, así que me gustaría que abundara sobre eso. Sí, buen día. Como bien dice, ¿verdad? Nosotros como país tenemos, ¿verdad?, unas dificultades en recursos y personal para el trabajo de estos niños que eventualmente van a ser adultos, y que el trauma se sigue repitiendo y a veces se revictimizan una y otra vez porque ese trauma a lo mejor no se trabajó de la manera funcional en el momento, ¿verdad?, que era niño o en el desarrollo. Pero inicialmente, cuando hablamos de trauma pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Desde aspectos físicos, pero también aspectos emocionales de privación y de falta de ¿verdad?, de lo que el niño necesite para un desarrollo saludable, y eso pudiese causar trauma. A veces, comúnmente, cuando hablamos de trauma, vemos lo más radical o lo físicamente evidente, pero hay factores de trauma emocional que son silentes y a veces pueden tener unos desencadenantes en el desarrollo que no los vemos porque no son evidentes, y eso es aún más peligroso, ¿verdad? Nosotros como profesionales de la salud que evaluamos a la niñez, tenemos que, ¿verdad?, administrar unas pruebas estandarizadas que nos permiten ver las destrezas que los niños tienen, y a través de esos resultados a veces podemos notar ciertos factores que el niño pudo haber experimentado, sufrido, que pudieran ser en consecuencia lo que nosotros estamos viendo como resultado en la prueba o a través del tratamiento. Hay niños que eventualmente con la confianza nos brindan conocimiento de experiencias que han vivido,
y que lo que estamos trabajando por su o sus problemas de aprendizaje o problemas de concentración vienen como resultado a situaciones traumáticas o por falta de unas atenciones durante unas etapas importantes que traen unas consecuencias en ese desarrollo y neurodesarrollo del niño. ¿Y cómo se llevan a cabo esas pruebas? ¿Qué tipo de pruebas son las que pudieran orientar a los profesionales de la conducta sobre la naturaleza del trauma que pudiera estar experimentando un niño? Son pruebas estandarizadas que cada profesional ya las conoce y las posee, ¿no? El patólogo del habla, el terapeuta ocupacional, el psicólogo. Pero sin embargo, lo más importante no es solamente el resultado que la prueba te muestra, es tu poder tomar un historial donde tú puedas relacionar esas deficiencias del niño como unas características que pueden ser secundarias a algo. Muy bien pudo haber sido desde su desarrollo embrionario, alguna situación en el parto o situaciones traumáticas de que los niños hayan vivido. Desde el 2013 yo trabajo directamente con niños víctimas de maltrato, ¿verdad? Que son removidos y pasan a instituciones del gobierno, y podemos ver en estos niños unas variables comunes y son unos rezagos en el desarrollo que vienen de esas primeras etapas de lo que se llama infancia temprana. Y entonces tenemos niños a los 8, 9, 10 años con problemas de escritura, déficit de atención, ansiedad, depresión, pero cuando buscamos atrás, son niños que fueron, ¿verdad? O carecieron de una serie de cosas necesarias en la niñez temprana. Entonces, ¿cómo yo lo evalúo? ¿Lo penalizo por su ejecución? ¿Lo medicamos por su falta de atención? ¿O hay que ir atrás y trabajar con esa secuela del abuso y de maltrato? Eso que usted menciona para mí es particularmente importante, porque ese niño pudiera estar con algún profesional, maestro, o incluso el mismo padre, ¿no? Que no sabe cómo manejar eso, lo maneja de manera equivocada, no existen en el sitio donde el niño lo están atendiendo, ya sea un centro maternal, ya sea en una escuela, los recursos para poder definir, mira, debemos encaminarlo por aquí, y yo creo que es tan peligroso el no atenderlo como el atenderlo mal, ¿verdad? Y en ese sentido me parece que la falta de recursos a la que constantemente se recurre en este país para justificar que las cosas no se pueden hacer, pues lamentablemente se traduce en que esa situación por la que está atravesando el niño se pueda agravar o simple y sencillamente, bueno, pues aunque no se agrave, no se puede atender y no se puede mejorar ni ayudar al menor en su desarrollo. Sí, verdaderamente, ¿verdad? En mi experiencia, muchos niños que sí han sido identificados, que sí en situaciones mayores han sido removidos, ¿verdad? Porque son víctimas de una circunstancia, pasan a unas instituciones de gobierno que los revictimiza una y otra vez, porque quizás la burocracia, quizás los procesos de atención, ¿verdad? Hay muchos casos, hay un ataponamiento, pues tiene que esperar, pues se pone en un lugar donde quizás hay escasez de recursos, ¿verdad? Y sí, es un asunto real, por eso es que no es importante orientar, es importante tener conocimiento, y los profesionales de la salud tienen que estar atentos a esas pequeñas señales que ven en cada una de las evaluaciones que realizan y en cada interacción con cada niño, porque pequeñas situaciones estresantes o de trauma y de estrés, cada niño maneja o es sensible de manera distinta. Así que algo que puede ser leve para un niño, para otro niño puede ser traumático. Y los abuelitos que cuidan, en los centros de cuidado, la titi que se quedó con él, todos debemos estar atentos a cualquier conducta que los niños estén ¿verdad? Manifestando, porque a edades tempranas los niños todavía no tienen capacidad de expresar con palabras sus emociones,
los expresan con conducta. Entonces podemos estar viendo un niño que es inquieto, que es oposicional, que no sigue instrucciones, a lo mejor un niño que en realidad tiene una situación que lo aqueja y no lo sabe expresar. Así que nosotros como adultos que cuidamos o como profesionales de la salud tenemos que estar bien atentos, sí a lo que el niño expresa, pero también a qué nos quiere decir con esa conducta que a veces no es evidente. Una de las cosas que a algunos nos preocupa, que lo vemos, ¿verdad?, desde afuera, con cero conocimiento de lo que es la conducta humana, es el hecho de que, por ejemplo, en el Departamento de Educación, pues se ha denominado que una tercera parte de los estudiantes pertenecen a la corriente de educación especial y hay personas que en cierta medida han puesto en cuestionamiento eso, ¿verdad? ¿Qué mecanismos se han utilizado para poder hacer una determinación como esa? Si es que realmente estos niños que tienen X tipo de conducta han sido adecuadamente diagnosticados, han sido adecuadamente atendidos, ¿verdad? Y si realmente pues son condiciones que vienen de unos eventos que pueden manejarse, ¿verdad?, adecuadamente si el niño es encaminado hacia el tratamiento que necesita, hacia el profesional de la conducta que puede ofrecerle el servicio que necesita. Pues sabemos, ¿verdad? No es un secreto que el Departamento de Educación pues tiene unas necesidades de especialistas como lo tenemos también en la parte privada. Pero en la parte privada quizá tenemos unos procesos más eficientes en el manejo que no necesariamente las instituciones, ¿verdad?, que tienen una burocracia así lo tienen. Yo no diría solamente que es una tercera parte, yo me atrevería a decir que pueden ser más los niños que tienen alguna necesidad especial en el desarrollo. Pues muchos porque los niños típicos o que tienen unas capacidades promedio altas muchas veces pasan a los colegios o a educaciones privadas y recae sobre el Departamento de Educación los niños que tienen necesidades especiales porque son quienes están obligados a cumplir a cabalidad con las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Así que no quisiera decir que es que hay más, es que quizás sobre ellos recaen con mucha más frecuencia la cantidad de niños y sí los procesos que tienen y sí los especialistas trabajan bajo los estatutos, ¿verdad?, o los reglamentos de cómo se evalúa y cada cuánto tiempo se reevalúa ese niño. Y sí, eso entiendo que pudiera estar teniendo algún tipo de, ¿verdad?, de complicaciones para el niño per se. Porque en realidad, cuando los niños están en su desarrollo, los niños aprenden por experiencias. ¿Verdad? Así es que aprende el ser humano, pero los niños no tienen la capacidad de discernir, ¿verdad? El cerebro no tiene la capacidad de discernir qué cosas quiere aprender y qué cosas no. Incluso cuando hay trauma, el cerebro quiere recordarlo en acción de protección, ¿no? Así que es con mayor frecuencia que eventos traumáticos causan unas cicatrices y causan unas experiencias que traen detonantes en el futuro, no solamente del niño, a veces de adulto, ¿verdad? Si fueron más dirigidas a la parte de trauma en el área de psicología más que físico. Y esas situaciones de trauma que no se trabajan, se siguen, ¿verdad?, siguen ahí ocultas y pueden desencadenar o detonar en la adultez. Sí. Bueno, licenciada González, muchas gracias por habernos acompañado y por habernos ofrecido esta información que yo espero que alerte a muchos cuidadores, ¿verdad?, padres, abuelos, tíos, con relación a la conducta de sus niños, que siempre es importante atenderla y proporcionarles la ayuda y el servicio que necesitan precisamente para evitar que eso pueda degenerar en conductas mucho más preocupantes en el futuro. Gracias, licenciada, que tenga buen día. Claro que sí, es responsabilidad de todos, verdaderamente, y cierro, ¿verdad?, y me despido de ustedes diciendo que
sí es responsabilidad de todos, pero también debemos darle a estos niños estas herramientas para poder trabajar con esas situaciones adversas. No es responsabilidad del gobierno, es de todos los que vemos y custodiamos niños. Claro que sí, claro que sí. Y podemos, incluso a través de herramientas como los planes médicos de gobierno, no necesariamente esperar que la escuela lo haga. Sí, pues muchísimas gracias, licenciada. Que tenga buen día. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv. Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos. Fallece empleado de Luma Energy arrollado por un camión de la empresa en Gurabo. Denuncian pésimas condiciones de paramédicos en Vieques. No le pagan desde diciembre el incentivo prometido para que se trasladaran a la isla municipio. Alcaldesa de Morovis le pide al alcalde de Ponce que se separe voluntariamente de su cargo mientras culmina la investigación del panel del fiscal especial independiente. Presidenta del Colegio de Profesionales en Enfermería admite que hay problemas con enfermeros graduados desde hace 2 años. Susan Figueroa le adjudica lagunas en destrezas prácticas a la llegada de la pandemia. La escuchamos. Pues sí, eso está pasando y eso vino a raíz de la pandemia, ¿verdad? Todavía la pandemia sigue haciendo unos efectos. Según nos ayudó a muchas personas y ha cambiado algunos procedimientos, pues sí, esto impidió que la gran mayoría de las prácticas de los estudiantes que estaban en las universidades fuera a través de simulaciones. Cuando se trata de simulaciones no podemos partir, ¿verdad?, que tienen esa experiencia de ese toque con lo que son los profesionales, los pacientes. Es una o sea, que no tocaron paciente, básicamente. Exacto, porque no es lo mismo, el paciente tiene otra forma de cómo recibirte, tiene expresiones, algunas veces te trata bien, otras veces por su situación, puede estar confundido, puede estar bajo efecto de medicamento y recibe otra respuesta, pero sí, ese tacto que se trata con el paciente, eso no lo pudimos recibir. Soy José Luis Renta, usted escucha Radio Isla 1320 y radioisla.tv, la hora 9:41. Noticias, entrevistas y análisis en la palma de tu mano. Radio Isla Móvil, descárgala ya. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Bueno, amigos, en este último segmento conversamos con el señor José Rivera, presidente de la Junta del Sindicato de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, a quien les damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este segmento. Buenos días, señor Rivera, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Buenos días para ti también y para toda la radio audiencia. Gracias por acompañarnos y quise entrevistarlo porque, bueno, a muchos que no necesariamente nos afecta esto directamente, pero nos tiene en vilo la situación por la que están atravesando los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y también el hecho de que, bueno, hemos visto cómo lo que fue la joya de la corona hace varias décadas, ¿verdad?, se fue desmantelando por la mala administración de las diferentes gerencias a lo largo de estas décadas. Y en el caso particular de los jubilados, pues se comenta que ya hace ya más de 10 años que la Autoridad de Energía Eléctrica dejó de hacer las aportaciones correspondientes al plan de retiro y se han circulado unas comunicaciones diciéndole a los jubilados que en abril cesarán los pagos a las pensiones, algo que es escandaloso, extremadamente preocupante por lo que eso significa para muchos de estos trabajadores, ¿verdad?, que ese puede ser el único sustento de suyo y de sus familias, ¿no? Y entonces escucho las expresiones del señor Omar Marrero, que es el secretario de Estado,
que dice que está conversando con la Junta de Control Fiscal para que le permitan utilizar unos 150 millones de un dinero que proviene de otro para otra partida para los próximos 5 meses, y que él está cautelosamente optimista, que espera, entonces pasa a decir, pone los huevos en la canasta de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que significa que habría que aumentar o poner otro cargo especial en el pago de esa deuda para satisfacer las pensiones, que a fin de cuentas parece que terminarán pagando los abonados. Y quiero que usted nos explique más o menos cuál es el cuadro, la situación de lo que está ocurriendo y qué solución ustedes le ven a este problema tan terrible. Pues te agradezco la oportunidad y me parece que es importante puntualizar varias cosas para que podamos tener bien claro de qué se trata. Primero que nada, yo presido la Junta de Síndicos que administra el sistema de retiro. Somos los únicos trabajadores públicos que teníamos un sistema de retiro en el cual nosotros participamos activamente en su administración. Y teníamos poder de veto en las decisiones que tuvieran que tomarse, lo que impidió que el Estado metiera las manos en nuestro sistema de retiro como la metió en los demás. Así que por años, como nosotros no les permitimos saquearnos, decidieron entonces no pagarnos las aportaciones que correspondían. O sea, hicieron un saqueo al revés. No, el dinero nunca nos llegó como tenía que llegar. Así que nos obligaron a nosotros a tomar decisiones ahí de ir y utilizando, ¿verdad?, lo que aprendimos a lo largo de muchos años trabajando con el retiro y con las inversiones de retiro. Logramos prolongarle la vida y llegamos ya al punto en que los fondos que nos quedan no son suficientes para pagar la nómina de los jubilados más allá del mes de abril. Ahora bien, con respecto específicamente al señor Marrero y sus expresiones, este señor le falta algo de seriedad. Los funcionarios públicos de este país deberían tener un poquito más de honestidad cuando tratan los asuntos públicos. Él conoce la situación del sistema de retiro y él es uno de los funcionarios de la administración de Ricardo Rosselló que planificó lo que está sucediendo. Desde el año 2014-2015, antes de que llegara Ricky Rosselló, ya ese grupo de individuos había desarrollado un plan que iban a implementar una vez llegaran a tomar el control de la administración colonial en Puerto Rico. Y eso lo han venido ejecutando sin ningún pudor. La Junta de Supervisión Fiscal, a la que él alega que le tiene que pedir permiso, hace lo que está implementando el plan que esta gente le dijo a la Junta que iba a ejecutar para pagar la deuda, que es impagable, poniendo todo el peso del pago de esa deuda sobre aquellos que no somos responsables por la misma. Así que nosotros en este momento le decimos al pueblo de Puerto Rico que a pesar de toda esta situación, de lo que está pasando, nosotros le hemos presentado una alternativa al gobierno de Puerto Rico que implica que se pueden seguir pagando las pensiones y lo más que me preocupa a mí personalmente en este momento es que dejen sin ese derecho a los que aún no se han podido jubilar, que es lo que está detrás de el llamado plan de ajuste de la deuda. Sí. A nosotros nos deben en aportaciones corrientes ya alrededor de 940 millones de dólares. Con que nos paguen aproximadamente el 80% de esa deuda, se queda el sistema de pensiones para los que no se han jubilado quedaría completamente cubierto, y para accesar a esos derechos lo que bastaría es que ellos sigan haciendo las aportaciones que le corresponden individualmente hasta el día que alcancen la edad y los años para jubilarse. El Estado no tendría que hacer prácticamente ninguna aportación. Ya subsanamos esa parte que es la más preocupante
En el caso de los que ya estamos jubilados, el Estado fue el que tomó la determinación de liquidar a la Autoridad de Energía Eléctrica, por lo tanto tiene que asumir esa responsabilidad. Y ya hay un fondo establecido para el pago de pensiones de los empleados públicos. O sea, de ahí se debe pagar también la nómina de los jubilados, de los que ya estamos jubilados. Y para que no tenga un impacto negativo en el pago de la factura de energía eléctrica a la cual ellos pretenden imponerle un cargo adicional, nosotros decimos que no es necesario, porque el Estado, que es el que tiene que suplir ese fondo, ha estado informando periódicamente que está teniendo un ingreso mucho mayor en la recaudación de contribuciones del país de lo que se había proyectado. Por lo tanto, hay un ingreso adicional, ya estamos pagando una cantidad mayor de la que el Estado necesita para cumplir con sus responsabilidades. Simplemente lo que hay que dirigir ese dinero a ese fondo de pago de pensiones y no hay que sumarle ningún cargo a la factura de la luz. Y eso es factible, porque yo estaba leyendo también que Marrero dice que los fondos que se vayan a utilizar para el pago de estas pensiones tienen que salir de los ingresos de la propia Autoridad de Energía Eléctrica, y cuenta para eso también con la reestructuración de la deuda. Bueno, lo que no del Fondo General. Licenciada, lo que sucede es que esa es la visión de él, porque con eso, si él logra prevalecer, pues es cumplir con el plan que se trazaron, pero no es correcto lo que él señala, y le voy a decir por qué. En el informe que rindió la Junta de Supervisión Fiscal para que se considerara el plan de ajuste anterior que no fue aprobado y que el gobernador rechazó, el gobernador Pierluisi, la Junta de Supervisión Fiscal le advirtió a la autoridad que ellos están considerando mantener dentro de la factura de energía eléctrica un cargo que se utiliza para pagar subsidios y pagar una serie de beneficios que otorgó el Estado y que se los impuso a la autoridad a través de la factura. Y le dijo, eso no abona en nada a una sana administración de una empresa de energía eléctrica, que no se supone que sea de la factura de donde se pague. Por lo tanto, si el Estado va a continuar con esos subsidios y el haberle impuesto un pago de contribuciones a una empresa que se estableció sin fines de lucro y que no debe pagar contribuciones como la que le paga a los municipios, eso debe salir del Fondo General. Así que si ustedes van a mantener esa política de esos subsidios y de esas contribuciones, tiene que cubrirse con el Fondo General. Así que esa determinación de dónde va a salir el dinero es una sugerencia que hace la propia Junta de Supervisión Fiscal. Aquí no nos estamos inventando nada nosotros, y simplemente con sustituir dentro de esa factura, devolverle a la autoridad, si la mantienen en la factura, devolverle a la autoridad ese gasto en que incurre la autoridad porque no le corresponde a la autoridad. Bueno, pues se subsana la situación. Sí. Bueno, pues yo deseo de verdad que ustedes tengan esa tranquilidad espiritual, porque me parece que es una situación muy injusta en la que se les ha colocado. Tienen una gran lucha por delante, pero ya seguiremos pendientes de lo que ocurra, y deseo, ¿verdad?, que haya justicia para estos trabajadores jubilados y los que están por jubilarse. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad. Síguenos en Twitter, Radio Isla TV.